Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda parte de la clase sobre tiempo histórico, donde trabajamos el concepto de tiempo histórico, lo estuvimos abordando, está todo el material, pero vamos a ir a una segunda parte que sería la herramienta didáctica, ¿no? Vieron que cada módulo está dividido en una parte teórica y una herramienta didáctica. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es justamente en historia, lo que tiene que ver con el trabajo en proyectos, también vamos a abordar el aprendizaje basado en problemas. Pero para trabajar el tema de los proyectos, especialmente vamos a explicar su importancia, vamos a analizar sus características y vamos a enumerar las etapas para ver cómo se va a diseñar un buen trabajo, de un proyecto de trabajo. Sabemos que el tiempo histórico entonces es una construcción social y los proyectos nos dan como una especie de, digamos, de fortalecimiento para trabajar el tema del tiempo, porque como el tiempo histórico se superpone, se combina y se modifica, el trabajo en proyectos nos permite también poder ayudar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes de las distintas edades a poder manejarlo. Entonces, en esto vamos a ver que el proyecto es un estudio, ¿no? Con una visión integradora, donde se ven estos periodos largos, con un telón de fondo, y los periodos cortos, medianos y corto plazo, ¿no? De los hechos. Eh, Vamos a pensar que las características básicas del trabajo por proyectos es que justamente establecen un vínculo con la escuela, el hogar, con la comunidad y además la variada cantidad de fuentes como diarios, revistas, películas, entrevistas, que vamos a ver en la unidad siguiente. Es interesante también que se genera la búsqueda de información, que el docente no es proveedor de información, y por otro lado, siempre culmina con un producto tangible, ¿no? Algo que podemos ver, una ficha, una exhibición, un trabajo escrito, desde las múltiples variedades de comunicación que podemos hacer en forma presencial o virtual en estos tiempos. Y además, siempre es importante que habilitar esto de permitir la presentación a una audiencia, siempre comunicar oralmente es alguna de las vetas que tenemos más flojas en nuestra área, ¿no? Parece que siempre tenemos que escribir. Entonces también es interesante ver cómo se involucran otros y cómo involucrar a todos a través de distintos roles. No solamente a los alumnos de nuestro grupo, sino también a esta comunidad de aprendizaje que recién mencionaba. Y siempre este producto tangible culmina con una instancia evaluativa, pero también es interesante poder ver al momento o por etapas de ese proyecto, ir evaluando de manera formativa para también nosotros ir registrando estos procesos. Y bueno, bienvenidas aquí las rutinas de pensamiento también que nos ayudan a trabajar estas cuestiones. Y lo que es importante también, que el trabajo no es un trabajo solamente en equipo, sino que contiene trabajo individual y trabajo grupal, y hay una cierta autenticidad, ¿no? Se marca esa cierta autenticidad que el método por proyectos nos enmarca. Entonces, si quisiéramos poner etapas, ¿no? La etapa 1 es justamente la planificación en el aula, se examina el contenido, los alcances, se proyectan los pasos a seguir, se ejecuta luego en un paso 2, ¿no? Se estudia el material, las fuentes. En tercer paso se presenta y se evalúa lo producido y lo contenido. Por eso, no sé, si yo podría trabajar la discriminación de las mujeres en la historia, ¿no? Es un tema del proyecto, es un concepto abstracto, es una idea. Y mi tópico del proyecto, que ya avanza sobre esa idea, es una oración que explica el principal proyecto o el principal mensaje del proyecto. Por ejemplo, poder ser muchas mujeres frente a las atrocidades de un régimen pudieron sobrevivir y demostrar sus capacidades. Este tema del proyecto y el tópico del proyecto, más allá que yo lo plantee para mí y obviamente para quien me coordina o me supervisa en mi institución o con mi equipo, también tiene que ser presentado a los alumnos, siempre visibilizar, bueno, de qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Y siempre fundamental, y se presenta hoy en día en las clases, el principio, ¿no? De la clase, cuando comenzamos esta meta, ¿no? Que vamos a alcanzar, pensarla y ponerla visible a los alumnos, es decir, bueno, hoy vamos a trabajar este tema, hoy vamos a trabajar este tópico, nuestros objetivos son estos. Y en el ejemplo que estaba siguiendo, entonces, podríamos decir que, bueno, que es analizar la situación de mujeres que fueron víctimas de discriminación durante el genocidio contra el pueblo judío y otros procesos del siglo XX. Esto es muy importante porque además el proyecto tiene como un mapa, ¿no? Un mapa, una hoja de ruta de pasos a seguir.
el punto A, que son actividades irresponsables, ¿no? Es decir, bueno, voy a tomar a los alumnos de cuarto año de la escuela media o de segundo año de la universidad, poner las pautas de trabajo y convivencia en el trabajo en aula y extra clase, en grupos de A4, por ejemplo, podría formar. El tiempo, ¿no? Se establece con los alumnos, se registra en forma escrita, los recursos, si voy a usar escritos visuales, escritos, testimonios, línea de tiempo, documentales, no todos los organizadores gráficos que estuvimos viendo. Entonces, ahí empieza a pensarse también la presentación final, ¿no? Contarle a nuestros alumnos y explicar en qué consiste, cómo se va a realizar, evaluar. Y entonces ahí empieza nuestra secuencia que cambia, porque ahí tenemos que empezar a pensarnos, obviamente, como guías en este proceso de aprendizaje que vamos a acompañar a nuestros alumnos, diferente a otra unidad que a lo mejor hayamos hecho. Entonces, por ejemplo, en la primera clase podría presentar, obviamente, el tema del ascenso político de Adolf Hitler al poder, y toda la instauración del régimen nazi, podría tomar una explicación, podría ser un organizador gráfico para contar los principales hechos del periodo del año 19, si quiero tomar hasta el 45. Luego, en una segunda clase, podría trabajar con imágenes, ¿no? De propagandas nazis y dar la referencia para que busquen fragmentos de discursos escritos, audios sobre la ideología que se imponía. Es decir, dejo el material y lo abordo. En la clase con el material analizado siempre tengo que habilitar que cada grupo exponga su conclusión y que se mantenga registrada, porque esto va a ser siempre fundamental para trabajar con los estudiantes en la construcción del proyecto final. En la clase 3 siempre es importante también dar una cierta cantidad de bibliografía obligatoria, ¿sí? Para que también ellos puedan decir, y la producción, ¿no es cierto?, de un organizador gráfico sobre las causas que condujeron al ascenso del régimen, bueno, ir viendo el contenido y cómo voy favoreciendo. En una cuarta clase, puedo ir ahí ya al tema de la situación de las mujeres en momentos decisivos de la historia, o sea, podría, mediante imágenes o distintos repertorios o distintos testimonios, ver cómo era la imagen durante las Revolución Francesa, la industrial, las distintas revoluciones posteriores burguesas, la instalación del voto femenino de la mujer, bueno, un montón de cuestiones que podría aplicar, ¿no? Para que los alumnos puedan. Y el quinto sería ver directamente cuál fue la situación de las mujeres durante el nazismo, con algún cortometraje, con algún testimonio, con una película que conozca, que sé que se puede hacer. Y el sexto paso sería poder entrevistar a una mujer que haya sufrido alguna forma de discriminación que la obligó a emigrar de su país. Esto no implica que tenga que ser, digamos, un tema de la historia, digamos, de hace 30, 70 años, sino que puede ser actual. Hoy podemos encontrar, lamentablemente, personas que vienen a nuestro país echadas, ¿no? O digamos, por distintas circunstancias. Por eso es importante diseñar la entrevista, esto también lo vamos a ver en alguna de las clases, puede ser un sobreviviente de la Shoah, puede ser un migrante de países de Europa del Este, de países limítrofes, mujeres musulmanas, mujeres asiáticas o africanas, realmente nuestra Argentina tiene esto, digamos, tiene esta variedad como para poder ir en la búsqueda. No lo vamos a ir a buscar nosotros, lo van a ir a buscar nuestros estudiantes, los participantes de nuestras aulas. Y esto es importante porque también puedo convocar a mujeres argentinas que hayan emigrado en los últimos años y que retornaron al país, ¿no? Esto, bueno, a lo mejor tuvimos nosotros, obviamente, registros en la historia argentina de migraciones forzosas por cuestiones políticas, y que ya estén de vuelta en nuestro país. Y en la séptima clase sería como el cierre, ¿no?, del proyecto, la presentación de las conclusiones y la elaboración de cuadros comparativos con los distintos aspectos abordados, los conceptos históricos que atravesó las personas que entrevistamos, esas situaciones, cómo se incorpora, se inserta en la nueva vida. Entonces, esto también es muy interesante porque salgo, ¿no?, del panorama histórico y también voy a buscar ese presente, ¿no? ¿Y cómo lo evalúo? Bueno, todo el proceso de estas clases que hice, de la presentación final, que tiene que verse un análisis y relación de contenidos, los recursos utilizados, la expresión oral durante las explicaciones. Es decir, que también
el proyecto puede cerrar en algo dentro de la materia, pero también podemos trabajar con los proyectos interdisciplinarios. Podríamos pensar con nuestros distintos colegas de otras áreas también cómo involucrarlos en las distintas clases. Así que bueno, esto es un poco el planteo del aprendizaje basado en proyectos. Tendrán materiales para seguir trabajando. Seguramente muchos ya han trabajado con estas dinámicas, esta estrategia pedagógica, pero siempre es importante poder continuar trabajando en la búsqueda de fortalecimientos y nuevos significados, para que simplemente los aprendizajes de nuestros alumnos sean significativos. Así que bueno, espero haber sido clara en esta pequeña exposición y nos vemos seguramente de manera virtual, sincrónica, en pocos días. Que estén muy bien.